¿Cómo dejar que el Espíritu Santo hable a tu alma? ¿Alguna vez sentiste que tu alma gritaba, pero el cielo guardaba silencio? Hay momentos en los que cierras los ojos esperando oír algo, cualquier señal, cualquier palabra que confirme que no estás solo. Pero lo único que encuentras es un eco, uno que te devuelve tus propias preguntas sin respuestas. Y entonces surge la duda: ¿será que el Espíritu Santo ya no me habla o será que nunca aprendí a escucharlo? Este video es para quienes están cansados de orar y no oír nada, para quienes buscan a Dios con sinceridad, pero siguen sintiéndose vacíos por dentro. Porque hay una verdad que casi nadie te dice: el Espíritu Santo no deja de hablar, pero a veces tú estás sintonizado en otra frecuencia. No es falta de fe, es ruido interno. No es que Él se haya ido, es que estás buscando su voz con los oídos equivocados. Vamos a hablar de eso, de cómo el alma se entrena para oír más allá del pensamiento, más allá de la lógica, más allá de lo emocional, porque la voz del Espíritu no es un sonido, es una presencia que transforma desde dentro. Es una brisa que no acaricia la piel, pero despierta el propósito. Es una certeza que no nace del razonamiento, sino del encuentro con lo eterno. A lo largo de este mensaje vamos a romper patrones que te han desconectado de su voz. Vamos a abrir puertas internas que tú mismo cerraste por miedo, por ansiedad, por frustración. No te hablaré desde la teoría. Te hablaré desde la intimidad, desde ese lugar donde descubrí que el silencio de Dios no es rechazo, sino preparación. Y que cuando uno aprende a callar por dentro, entonces el Espíritu habla. Este no será un mensaje más, será un momento entre tú y Dios. Una conversación no de palabras, sino de alma a espíritu. Y tal vez, si decides quedarte, no solo vas a escucharlo, vas a empezar a vivir desde su voz. Cuando el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. El silencio de Dios no es fácil de soportar. Es como caminar en medio de un bosque oscuro, sabiendo que hay un camino, pero sin ver por dónde seguir. Oras, clamas, haces todo lo que sabes hacer, pero del otro lado no hay respuesta. Y cuando eso se prolonga, el corazón comienza a desgastarse. Empiezas a preguntarte si algo anda mal contigo, si hiciste algo que lo ofendió, si perdiste el derecho a escucharlo. Pero hay una verdad más profunda que necesitas abrazar hoy. El silencio del Espíritu Santo no siempre es señal de ausencia. Muchas veces es la antesala de la revelación. Hay momentos en los que Dios retira su voz no para alejarse, sino para afinar tu oído. Te saca del ruido para que aprendas a escuchar lo invisible. Porque cuando todo es claro, no necesitas fe. Pero cuando todo está en silencio, aprendes a confiar, no en lo que sientes, sino en lo que sabes. Y tú sabes que Él te ama, sabes que te llamó, sabes que está presente, aunque tu alma no lo perciba en este instante. ¿Y si ese silencio que hoy te atormenta es en realidad la incubadora de algo nuevo? ¿Y si el Espíritu está trabajando en lo más profundo de tu carácter, preparando tu sensibilidad espiritual mientras tú solo ves el vacío? Muchos grandes hombres y mujeres de fe no escucharon nada durante años, pero ese nada era Dios construyendo un todo dentro de ellos. Porque el silencio no es castigo, es entrenamiento, es una pausa divina donde el cielo deja de hablarte para enseñarte a caminar con lo que ya te dijo. Muchas veces pedimos nueva palabra, cuando en realidad aún no obedecimos la anterior. El Espíritu calla para que aprendas a recordar, a confiar sin depender, a seguir sin necesitar prueba. Hay una madurez espiritual que solo llega cuando dejas de necesitar sentir para creer, cuando aprendes a permanecer, incluso cuando no escuchas, porque ahí, en esa aparente ausencia, algo está ocurriendo. Tu fe está creciendo,
Tu oído se está limpiando, tus motivaciones están siendo purificadas. Y cuando el tiempo sea perfecto, su voz volverá a sonar, no solo en tus oídos, sino en cada fibra de tu ser. El silencio no es el fin de tu comunión con el Espíritu Santo, es el comienzo de una relación más profunda. Él no se fue, Él está enseñándote a no depender de sensaciones, sino de comunión verdadera. Está mostrándote que su presencia no siempre se manifiesta con palabras, pero siempre permanece. Hoy no huyas del silencio, habítalo. Escucha lo que está debajo de él, porque allí, en ese aparente vacío, Dios te está formando para que cuando su voz vuelva, no solo la escuches, sino que estés listo para obedecerla. El ruido interno que cierra los cielos. No necesitas un ambiente ruidoso para estar distraído. A veces, el mayor ruido está dentro de ti. Pensamientos que no paran, expectativas que te presionan, culpas que te persiguen, preocupaciones que te gritan desde adentro. Todo eso crea un caos invisible que levanta una barrera entre tu alma y la voz del Espíritu Santo. Porque su voz no compite con el ruido, no pelea por tu atención. El Espíritu susurra y solo el alma en silencio puede percibirlo. Muchos oran pidiendo dirección, pero lo hacen desde un corazón acelerado. Hacen preguntas, pero no dan espacio para escuchar respuestas. Quieren claridad, pero están envueltos en ansiedad. Y la ansiedad es enemiga de la percepción espiritual. No porque Dios no hable en medio del caos, sino porque no lo reconoces cuando estás centrado en controlar cada resultado. Escuchar al Espíritu no se trata solo de orar más o leer más. Se trata de detener el mundo dentro de ti, de crear una pausa interior, de calmar el alma para que puedas oír al que nunca dejó de hablar. El cielo no está cerrado. Es tu alma la que está sobrecargada. No necesitas gritar más fuerte. Necesitas silenciar las voces internas que han ocupado el lugar que le pertenece a la paz. ¿Y cuáles son esas voces? La del miedo que dice que no eres suficiente. La de la culpa que te recuerda tu pasado. La del orgullo que quiere entender todo antes de obedecer. La del control que te hace pensar que puedes resolverlo todo solo. Esas voces forman una tormenta emocional que ensordece el oído espiritual. Y hasta que no las enfrentes, hasta que no las calles, seguirás confundiendo tus emociones con la voz de Dios. Pero hay una salida. El Espíritu no te pide perfección, solo te pide espacio, que le abras una rendija entre tanto pensamiento, que le hagas lugar en medio de la agenda apretada, que le permitas entrar en medio del cansancio y el estrés, porque cuando decides silenciar tu mundo interior, descubres que su voz siempre estuvo allí, esperando por un alma dispuesta a escuchar. Y cuando el alma se calla, el cielo se abre, no porque Dios se haya movido, sino porque tú te corriste del centro. Y entonces lo que parecía silencio se convierte en dirección, lo que parecía confusión en certeza, porque no es que Dios no hable, es que a veces nuestro propio ruido nos hace sordos al susurro de su Espíritu. Ahora es el momento de hacer silencio por dentro, no para merecer su voz, sino para reconocerla, porque el cielo ya está hablando. La pregunta es, ¿vas a seguir dejando que tu ruido interior lo ahogue? ¿O vas a crear espacio para que el Espíritu hable con claridad a tu alma? ¿Y si ya está hablando y no lo sabes? La mayoría espera que el Espíritu Santo hable como un trueno desde el cielo. Esperan una voz que sacuda, una señal que deslumbre, una emoción que no deje dudas. Pero, ¿y si ya está hablando y simplemente no lo estás reconociendo? ¿Y si su voz no se parece a lo que esperas, porque no se presenta para impresionar tus sentidos, sino para transformar tu alma en lo secreto?
Dios no siempre responde con milagros visibles ni con palabras audibles. A veces responde con silencios que despiertan preguntas, con incomodidades que te empujan a cambiar, con conversaciones casuales que tocan tu espíritu de manera inesperada. Y si esa frase que te marcó en una prédica, ese mensaje que apareció en el momento justo, esa lágrima que cayó sin explicación, ¿era su voz? Y si su forma de hablar no es lo que has estado buscando, porque has limitado su manera de manifestarse a tu lógica emocional. Muchos creen que Dios guarda silencio, pero en realidad es nuestra expectativa la que está equivocada. Esperamos que hable en la iglesia, pero no en el transporte. Que hable cuando oramos, pero no cuando cocinamos. Que hable cuando ayunamos, pero no cuando lloramos, sin entender por qué. El Espíritu Santo no está limitado a tus momentos devocionales. Él está en el todo. Y muchas veces habla en lo que tú llamas normalidad. Él te habla cuando algo te incomoda sin razón, cuando sientes que debes perdonar aunque no quieras, cuando algo que antes disfrutabas, ahora ya no te llena. Cuando te cruzas con alguien que menciona justo el versículo que estabas meditando. Cuando una canción que suena en segundo plano se convierte en una oración que rompe tus defensas. ¿De verdad crees que eso es casualidad? No subestimes los movimientos sutiles de Dios. El Espíritu no necesita gritar para ser claro. Él convence con ternura, guía con precisión y corrige con gracia, pero solo lo percibe quien vive atento, quien no reduce la voz de Dios a una experiencia sensacional, sino que la busca incluso en el suspiro cotidiano. Tal vez no te ha faltado dirección, sino discernimiento. Tal vez no necesitas que Dios hable más alto, sino que tú prestes más atención. Porque cuando aprendes a escuchar con el alma y no con los oídos, descubres que Dios ha estado hablando todo el tiempo, solo que lo hacía en un idioma que tu prisa no te permitió traducir. Y ese idioma es el de lo eterno manifestado en lo ordinario. Es el idioma de una paz que no se puede explicar, de una convicción que te impulsa aunque no entiendas, de un impulso de obediencia que nace en lo profundo. Cuando reconoces eso, cambia todo. Ya no necesitas buscar experiencias sobrenaturales para sentir que Dios te habla, porque ahora sabes que Él está hablando y tú, por fin, estás empezando a escucharlo. El alma que aprende a callar primero. Antes de que el Espíritu Santo hable con claridad, hay una etapa que casi todos quieren evitar: el aprendizaje del silencio interior. No se trata de callar la boca, sino el alma. Ese lugar invisible donde habitan tus preocupaciones, tus argumentos, tus justificaciones y tus planes. Un alma ruidosa no puede oír a Dios. Puede rezar, puede cantar, puede asistir a reuniones, pero no puede escuchar. El alma que no sabe callar siempre interrumpe al cielo, no porque quiera hacerlo, sino porque ha sido entrenada para reaccionar, opinar, discutir, decidir y correr. Pero Dios no responde a quien grita, sino a quien espera. No se revela en el caos, sino en la calma. Por eso, antes de hablarte, el Espíritu Santo te entrena en el arte del silencio, aunque no te des cuenta. Callar el alma no es suprimir pensamientos, es someterlos. Es reconocer que tu mente no tiene que entender todo, porque el Espíritu no habla al razonamiento lógico, sino al espíritu dispuesto. Cuando tu alma aprende a callar, deja de exigirle a Dios que hable como tú quieres y comienza a recibir lo que Él dice en la forma en que Él decide hablar. ¿Alguna vez has sentido que, justo cuando decides dejar de controlar, aparece una respuesta? Que en el momento en que dejas de insistir, dejas de suplicar, dejas de manipular, algo en tu interior se alinea. Esa es la voz del Espíritu que estaba esperando que tu alma bajara el volumen para poder hablar con claridad,
Muchos no escuchan a Dios porque están hablando demasiado consigo mismos. Porque en lugar de crear un espacio interno de descanso, llenan cada momento con más pensamiento, más análisis, más ruido emocional. Pero el Espíritu no compite con tus ideas, simplemente se retira hasta que estés listo para oír desde la rendición. Por eso, a veces, lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto, no hacer más oraciones, no buscar más respuestas, no exigir señales, solo quedarte en silencio, con un corazón abierto, reconociendo que no necesitas comprender todo para confiar, que tu alma no tiene que tener la última palabra, que escuchar no es un acto pasivo, sino un acto de guerra contra el orgullo interno que siempre quiere tener el control. Cuando aprendes a callar el alma, sucede algo sobrenatural. Comienzas a oír lo que antes ignorabas. Comienzas a sentir la dirección del Espíritu incluso sin palabras. Descubres que no necesitas tantas señales cuando tienes sensibilidad y que no es el cielo el que estaba cerrado. Era tu alma la que no dejaba de hablar. El Espíritu no habla a la superficie, habla a lo profundo. Muchos buscan la voz del Espíritu Santo en lo inmediato, en lo superficial, en lo emocional. Esperan un escalofrío, una lágrima, un estremecimiento como señal de que Dios habló. Pero el Espíritu no es un espectáculo. No necesita tocar tus emociones para transformar tu alma. Él no habla a la piel, habla al corazón. Y no al corazón emotivo, sino al lugar más profundo, donde las emociones ya no dominan y el alma se rinde sin condiciones. Lo superficial busca respuestas rápidas, lo profundo busca comunión. Mientras lo superficial ora para calmar la ansiedad, lo profundo ora para alinearse con la voluntad. Y ahí está el problema. Muchos no oyen al Espíritu no porque no esté hablando, sino porque solo están prestando atención a lo externo. Y la voz de Dios no compite con los gritos del alma impaciente. El Espíritu Santo susurra verdades eternas donde tu alma ya ha soltado el control. Él no se revela al que exige, sino al que se vacía. Por eso a veces necesitas pasar por quebranto, por crisis, por vacíos inexplicables, no porque Dios no te ame, sino porque quiere llevarte más profundo, porque mientras estés esperando que Él confirme tus planes, estarás demasiado ocupado para oír los suyos. Lo profundo no se busca con métodos, se alcanza con entrega. Y ese es el lugar donde el Espíritu comienza a hablar de cosas que van más allá de tus oraciones. Te confronta sin herirte, te revela sin asustarte, te transforma sin gritarte, porque su voz no viene con estruendo, sino con autoridad, no con emoción, sino con verdad. Y cuando lo escuchas ahí, en lo profundo, nada vuelve a ser igual. Porque ya no buscas sentir bonito, ahora quieres ser obediente. Ya no te mueves por impulsos, ahora te mueves por convicción. Ya no necesitas señales externas, porque llevas su voz dentro. Ahí es donde el Espíritu quiere hablarte, no donde te ves fuerte, sino donde te sabes débil. No donde tienes el control, sino donde ya te rendiste. Porque en la superficie habita el orgullo, pero en lo profundo reina la presencia. Y es ahí donde Dios comienza a revelarte lo que nunca entenderás con la mente, pero transformarás con tu obediencia. Cómo el Espíritu te habla en tus contradicciones. Hay momentos en los que tu vida parece un mapa sin sentido. Sientes un deseo profundo de buscar a Dios, pero al mismo tiempo una lucha constante contra tu carne. Tomas decisiones con fe, pero la duda te despierta por las noches. Dices que confías, pero el miedo no te suelta. ¿Cómo puede el Espíritu hablar en medio de tanta contradicción? ¿Cómo puede Dios tener un mensaje en medio del caos que tú mismo estás causando? Es precisamente ahí donde el Espíritu Santo se revela con más poder.
porque Él no espera que seas perfecto para hablarte, espera que seas sincero. Él no huye de tus contradicciones, las utiliza. Donde tú ves un corazón dividido, Él ve una tierra fértil para redención. Donde tú sientes confusión, Él ve oportunidad de enseñarte a depender, no de tus emociones, sino de su presencia. El Espíritu te habla a través del conflicto interno, no para condenarte, sino para mostrarte que no eres autosuficiente. Que la lucha que enfrentas no es una señal de que fallaste, sino de que estás en movimiento. Porque el alma que se contradice es un alma viva, y la contradicción, cuando es llevada a los pies de Cristo, se convierte en revelación. A veces, la culpa que sientes no es el fin, es el inicio del llamado. A veces, esa incoherencia que no logras explicar es el eco de una voz divina que te está rompiendo para reconstruirte. Porque el Espíritu no habla al que finge tener todo claro, sino al que se atreve a decir, no sé qué hacer con este desorden, pero aquí estoy. Y es en esa rendición, en medio de tu aparente caos, donde su voz se hace nítida. La contradicción interna es el espejo donde el Espíritu te muestra lo que necesita ser sanado. No te lo dice para que huyas de ti mismo, te lo revela para que te encuentres con Él. Te enseña que tu propósito no depende de tu estabilidad emocional, sino de tu disponibilidad espiritual, que no necesitas estar bien para oír a Dios, solo necesitas estar presente, honesto, quebrado, si es necesario, pero con el corazón abierto. Y justo cuando sientes que eres un enigma, que tu vida está dividida en 1000 partes que no encajan, el Espíritu te responde con una sola frase: yo estoy aquí, en medio de todo esto. No te voy a dejar solo en tu contradicción, yo la voy a redimir. La voz que no suena, pero te mueve. Cuando pensamos en escuchar al Espíritu Santo, muchas veces esperamos una voz clara, audible, casi cinematográfica, pero la mayoría de las veces su lenguaje no es sonido, es movimiento, es dirección. Es una certeza que no vino de ti, es un impulso que no puedes explicar. No lo escuchaste con tus oídos, pero lo sentiste con tu alma. Esa voz sin sonido es la forma más sutil y más poderosa con la que el Espíritu guía, porque no necesita ruido para marcar un camino. Él es la paz que te invade justo cuando todo grita que deberías estar desesperado. Es el pensamiento que llega sin que lo busques, pero responde exactamente a lo que no sabías cómo preguntar. Es ese algo que te frena antes de tomar una decisión, o ese algo que te empuja cuando ya estabas listo para rendirte. No es emoción, aunque puede tocar tus emociones. No es lógica, aunque puede darte claridad. Es una convicción tan suave que si no estás atento, la confundes con tu propio pensamiento. Pero cuando aprendes a discernirla, te das cuenta de que no viene de ti, porque te transforma de una forma que tú mismo no podrías lograr. Muchos dejan pasar esta voz porque buscan algo más espectacular, pero el Espíritu no compite con el ruido del mundo. Él busca corazones que sepan leer su silencio, porque su presencia no necesita gritar. Cuando Él quiere moverte, lo hace con ternura. No te empuja, te guía, no te presiona, te convence. Y esa convicción, esa sensación de esto es lo correcto, aunque no tenga sentido lógico, es su firma. Es su manera de mostrarte que Él está llevando el timón aunque no lo veas. Que caminar por fe no es andar en la oscuridad, sino seguir una luz que no siempre ilumina el camino completo, pero sí el siguiente paso. Dejar que el Espíritu Santo hable a tu alma también es permitir que Él te mueva cuando no sabes por qué, pero sientes que debes obedecer, porque a veces su voz es una puerta que se cierra. Otras veces es una persona que aparece en el momento exacto, y muchas veces es solo un susurro en tu interior que dice, hazlo o
espera o vuelve. No esperes un espectáculo si lo que Dios quiere darte es dirección, porque el milagro no está en lo que escuchas con los oídos, sino en cómo cambia el rumbo de tu vida cuando aprendes a ser guiado por aquel que no siempre suena, pero siempre habla. Entrenando el oído espiritual, no la mente religiosa. Hay una gran diferencia entre tener información bíblica y tener intimidad espiritual. Muchos pueden citar capítulos enteros de la Escritura, pero no saben discernir cuándo el Espíritu Santo está hablando directamente a su alma. Y eso ocurre porque han alimentado la mente religiosa, pero no han entrenado el oído espiritual. La mente religiosa busca patrones, normas, estructuras. Quiere entender a Dios como una fórmula, no como una relación. Se apega a lo que debería ser y rechaza lo que no entra en su lógica doctrinal. Pero el Espíritu Santo no está limitado por tus esquemas mentales. Él es libre, soberano y muchas veces habla de formas que rompen con tus expectativas religiosas. El oído espiritual, en cambio, se entrena con humildad. No se forma en seminarios, se forma en el secreto. Se fortalece en la intimidad, en las madrugadas donde nadie te aplaude, en los silencios donde solo Él y tú saben lo que está pasando. El oído espiritual no vive de teorías, vive de comunión. No espera que Dios hable como antes, sino que está atento a cómo quiere hablar hoy. Entrenar el oído espiritual es dejar de imponer a Dios cómo debe hablarte. Es dejar de buscar emociones que validen su presencia y empezar a valorar la profundidad de su paz. Es cuando ya no necesitas una señal externa para obedecer, porque has aprendido a reconocer su voz interna. La mente religiosa puede argumentar, pero no transforma. Puede corregir, pero no consolar. Puede doctrinar, pero no guiar. El Espíritu, en cambio, es el único que puede tomar una palabra común y convertirla en una espada que rompe cadenas. Él no busca seguidores que lo entiendan todo, busca corazones dispuestos a dejarse guiar aunque no comprendan del todo. Cuando entrenas tu oído espiritual, ya no compites con otros por tener razón. Buscas obedecer antes que discutir. Buscas presencia más que perfección. Porque ya no necesitas tener el control cuando sabes que Él te está guiando. Y esa es la mayor libertad que un alma puede experimentar, cuando tu voluntad interfiere con la voluntad de Dios. Uno de los mayores obstáculos para escuchar al Espíritu Santo no es el ruido del mundo, ni siquiera la voz del enemigo. Es la tuya. Esa voz interna que insiste en tener el control, que busca entender cada paso, que quiere dirigir incluso lo divino. No siempre te das cuenta, pero muchas veces no estás esperando escuchar lo que Dios quiere decirte. Estás esperando que Él confirme lo que tú ya decidiste. La voluntad propia es sutil. Se disfraza de fe, de lógica, de buenas intenciones. Pero el Espíritu Santo no puede ser reducido a tus planes personales. Él no vino para respaldar tus ideas. Vino para revelar la voluntad del Padre, incluso cuando contradice tus deseos. Por eso, muchas veces el conflicto no es falta de dirección, es resistencia. El Espíritu ya habló, pero tu voluntad no quiere soltar el timón. Jesús mismo vivió ese momento en el huerto de Getsemaní. En Mateo capítulo 26, verso 39, se postró y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No fue una oración débil, fue una rendición total. Fue el instante donde la voluntad humana se rindió ante la divina. Y desde ese punto, todo cambió. Porque cada milagro, cada redención, cada salvación que hoy conocemos, nació de una oración donde alguien dejó de insistir y empezó a obedecer. El Espíritu Santo no puede hablar con claridad en un corazón lleno de instrucciones. Él se revela donde hay espacio,
no donde hay resistencia. Si tu oración siempre termina en «hazlo como yo quiero», estás limitando al Dios que todo lo ve. Pero cuando puedes decir sinceramente «hazlo como tú quieras», abres la puerta a una manifestación mucho más grande de la que imaginabas. Dejar que la voluntad de Dios prevalezca no es fácil. Requiere morir a tus planes, renunciar a tus tiempos y aceptar que a veces lo que más duele es precisamente lo que más te santifica. Pero en ese proceso, el Espíritu no te abandona. Te acompaña con ternura, incluso cuando te cuesta soltar. Y cuando por fin te rindes, algo sobrenatural sucede. El silencio se rompe, la paz vuelve y la dirección llega con poder. No hay oración más peligrosa ni más poderosa que esta. Espíritu Santo, no me des lo que quiero, dame lo que necesito para cumplir tu propósito. Esa oración abre los cielos, porque cuando la voluntad humana se quiebra, la voz divina se vuelve clara. Rendir tu voluntad no te debilita, te libera. Te saca del agotamiento de intentar entenderlo todo y te lleva al descanso de confiar plenamente, porque la voluntad de Dios no es una imposición, es una invitación a vivir en plenitud, aunque primero duela. El Espíritu te habla en tu ritmo, no en tus ruidos. El Espíritu Santo no tiene prisa, tú sí. Tú quieres respuestas inmediatas, señales rápidas, caminos despejados. Pero el Espíritu se mueve en otro compás. Él no sigue el reloj humano, sigue el tiempo eterno. Y mientras tú corres intentando resolverlo todo, Él te llama a un ritmo distinto, el de la quietud, el de la confianza, el de la obediencia sin ansiedad. La razón por la que muchos no oyen su voz no es porque Dios haya guardado silencio, sino porque van demasiado rápido para percibirlo. El Espíritu no habla al alma que corre, sino al alma que camina con Él. Si tu vida es una carrera constante, llena de urgencias, pensamientos y distracciones, su voz se pierde entre tus pasos apresurados. Dios no grita para alcanzarte. Él espera que te detengas para escuchar. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 12, Elías buscó la voz del Señor. Hubo un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Luego vino un susurro apacible, y allí, en el silencio, en el ritmo lento, apareció su presencia. Esa es la manera en que el Espíritu sigue hablando hoy. Él no se manifiesta en el ruido de tu desesperación, sino en la pausa de tu rendición. El Espíritu no mide tu fe por la cantidad de palabras que dices, sino por la disposición de tu silencio. Él habla en los intervalos, en los espacios entre una respiración y otra. Y cuando logras bajar el ritmo, algo sucede. Su paz empieza a sincronizar tus pasos. Ya no caminas por impulso, sino por dirección. Ya no tomas decisiones por miedo, sino por discernimiento. Dios no tiene problema con tus planes, tiene problema con tu prisa, porque la prisa es una forma de incredulidad. Es decirle a Dios con tus acciones: no confío en tu tiempo, necesito resolverlo yo. Pero cuando sueltas el control y permites que el Espíritu marque el ritmo, te das cuenta de que nada se retrasó. Todo estaba siendo ordenado. El Espíritu no se mueve en tu ruido, se mueve en tu ritmo. Y cuando entras en ese compás divino, aprendes a escuchar con el alma, no con los oídos. Dejas de correr detrás de señales y comienzas a caminar al paso de su presencia. Entonces, incluso en los días más agitados, logras escucharlo claramente, porque ya no estás esperando que Él se adapte a tu velocidad. Ahora, tú estás aprendiendo a moverte al ritmo del cielo. Si sientes que Dios no te habla, tal vez no sea silencio. Tal vez estés yendo demasiado rápido. Respira, detente, baja la voz de tu mente, porque el Espíritu Santo no llega cuando tú gritas, sino cuando por fin aprendes a quedarte quieto.
cuando no escuchas palabras, pero sí presencia. Llega un punto en la vida espiritual donde ya no necesitas que Dios te hable con frases, porque su presencia se vuelve suficiente. No hay palabras, pero hay paz. No hay señales visibles, pero hay certeza interior. No hay una respuesta literal, pero hay una fuerza sobrenatural que te sostiene sin explicación. Y entonces entiendes que el Espíritu Santo no solo habla, habita. Muchos buscan escuchar algo específico de Dios, pero lo más poderoso no siempre viene en forma de palabra, sino de compañía. Porque cuando el Espíritu se manifiesta como presencia, ya no necesitas interpretación. Lo sabes. Sabes que no estás solo. Sabes que aunque todo alrededor se mueve, algo en ti permanece firme. Sabes que el consuelo no viene de una promesa nueva, sino de sentir su mano invisible sobre tu alma cansada. En Éxodo capítulo 33, verso 14, Dios le dijo a Moisés: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». No dijo «mi voz», dijo «mi presencia». Porque la voz te guía, pero la presencia te transforma. La voz te da dirección, pero la presencia te da identidad. Cuando aprendes a reconocer a Dios, no solo cuando habla, sino cuando se queda, entonces has entrado en una relación más profunda con Él. La presencia del Espíritu Santo no siempre se siente como fuego. A veces es una calma inesperada en medio del caos. A veces es la certeza de que todo estará bien, aunque no tengas cómo probarlo. A veces es simplemente la sensación de que alguien te abraza por dentro, y ese alguien no es una emoción. Es el Espíritu del Dios vivo recordándote: estoy aquí. Cuando no escuchas palabras, pero sí presencia, significa que has madurado. Significa que ya no dependes de estímulos, sino de comunión. Que ya no necesitas pruebas externas para seguir creyendo. Porque cuando la presencia del Espíritu te envuelve, su silencio no es ausencia, es profundidad. Y en esa profundidad, tu alma descansa, tus dudas se apagan y tu espíritu se alinea al ritmo del cielo. Tal vez en esta etapa no escuches nada concreto, pero si sientes paz, si sientes calma, si sientes que algo dentro de ti te mantiene de pie cuando no deberías poder sostenerte, entonces no lo dudes. No necesitas una palabra nueva. Ya tienes lo más poderoso que el cielo puede darte, su presencia viva dentro de ti. Y cuando la presencia se vuelve más importante que las palabras, ya no te inquietas si no escuchas nada. Porque sabes que mientras Él esté contigo, no necesitas explicaciones, solo fe. ¿Cómo saber que fue Él quien habló? Discernir la voz del Espíritu Santo es uno de los mayores desafíos de la vida espiritual, porque no siempre es fácil distinguir entre lo que tú sientes, lo que tu mente te dice y lo que verdaderamente proviene de Dios. Pero hay señales claras que revelan cuándo fue Él quien habló. Su voz nunca contradice su palabra, nunca alimenta tu orgullo y siempre produce paz, aun cuando te confronte. El Espíritu no habla para entretener tu curiosidad, sino para alinear tu propósito. Él no dice lo que tú quieres oír, dice lo que tu alma necesita para avanzar. Por eso su voz muchas veces no te acaricia, te corrige. No siempre te tranquiliza, a veces te incomoda. Pero esa incomodidad viene cargada de amor, no de condenación. Es como una mano firme que te saca del fuego mientras tú no entiendes por qué te duele. Una de las marcas más puras de su voz es la paz que deja después. No siempre durante, pero sí después. Porque mientras habla, puede confrontarte, removerte, hacerte llorar. Pero cuando su voz se asienta en ti, algo se ordena dentro. La confusión desaparece, las piezas encajan y una serenidad sobrenatural invade lo que antes era tormenta. Esa es la señal. Donde Él habla, la paz reina. Otra característica es la coherencia divina. Lo que el Espíritu te dice nunca te aparta de la humildad, del amor o de la verdad.
Si la voz que escuchas te lleva al orgullo, a la venganza o al miedo, no es el Espíritu Santo. Él siempre te guía hacia la luz, incluso cuando atraviesas sombras. Su voz no tiene doble intención, no manipula, no acelera, no infla el ego, solo transforma. Y hay algo más. Su voz no se apaga con el tiempo. Cuando algo viene de tu emoción, se disuelve en horas o días. Pero cuando algo viene del Espíritu, permanece. Puedes intentar olvidarlo, ignorarlo o posponerlo, pero siempre volverá con suavidad, con constancia, hasta que obedezcas. Porque la voz del Espíritu no busca impresionar, busca guiar. Por eso, si algo te impulsa a amar más, perdonar más, servir más, confiar más, eso viene de Él. Si algo te invita a rendirte, a orar, a dejar el control, eso viene de Él. Si algo te confronta con tu orgullo, pero al mismo tiempo te cubre de ternura, eso también viene de Él, porque su voz es verdad y gracia al mismo tiempo. Aprender a reconocer su voz no es cuestión de práctica, sino de comunión. Cuanto más caminas con Él, más familiar se vuelve su tono. Ya no dudas tanto, ya no necesitas confirmaciones constantes, porque dentro de ti hay una certeza que no viene de la lógica, sino de la relación. Y en ese punto ya no temes confundirte, porque sabes que incluso si te equivocas, Él sabrá corregirte sin juzgarte. Y entonces entiendes, no se trata de perfeccionar tu oído, sino de rendir tu corazón. Porque cuando tu corazón pertenece completamente a Dios, incluso el susurro más leve del Espíritu se vuelve inconfundible. El día en que su voz se convirtió en tu habitación interior, llega un momento en la vida espiritual donde ya no buscas escuchar al Espíritu Santo, porque vives en Él. Ya no necesitas que su voz venga de fuera, porque habita dentro de ti. Ya no es una visita ocasional durante la oración o el culto, es una presencia constante, una comunión que se vuelve el aire que respiras. Ese es el punto donde el alma deja de preguntar, ¿dónde estás, Señor? Y comienza a vivir desde la certeza, aquí estás, dentro de mí. Cuando el Espíritu Santo se convierte en tu habitación interior, su voz deja de ser un evento y se transforma en atmósfera. Ya no la buscas, la reconoces en todo, en el silencio, en la risa, en la espera, en las lágrimas. Porque cuando su voz se hace hogar, no necesitas un altar físico para adorarlo, porque tu propio corazón se convierte en altar. Ya no dependes de sentir algo extraordinario para saber que Él está. Su paz se ha vuelto tu estado natural. Ese es el mayor milagro que el Espíritu produce. Transformar corazones dispersos en moradas firmes. Hacer de ti un templo viviente donde su voz no solo guía, sino habita. Y cuando eso sucede, incluso en medio del ruido del mundo, dentro de ti siempre hay un lugar en calma. Ese lugar donde todo se detiene, donde su presencia responde antes de que hables, donde su amor te enseña a ver la vida como Él la ve. Cuando su voz se vuelve tu habitación interior, ya no necesitas instrucciones para cada paso, porque aprendes a moverte con su ritmo. Ya no te preocupas tanto por el futuro, porque sientes que Él está en el presente. Ya no mendigas confirmaciones, porque su paz constante se ha vuelto la confirmación más grande. Y dejas de perseguir a Dios fuera, porque descubres que Él siempre estuvo dentro. Ahí es cuando entiendes que la meta nunca fue solo escucharlo, sino ser uno con Él. No buscar una voz, sino vivir en comunión. No preguntar tanto, sino permanecer. Porque el Espíritu Santo no fue enviado para visitarte en los momentos de adoración, sino para habitar en ti, para hablarte desde adentro, para hacerte consciente de que el cielo no está lejos, está en tu interior. Y ese día, cuando su voz ya no es eco, sino esencia, cuando ya no la oyes porque la llevas dentro, cuando ya no esperas sentirlo porque lo vives a cada instante,
entonces has llegado al propósito final. El alma se vuelve morada, el corazón se vuelve altar y la vida entera se convierte en oración. Ese es el destino de quien aprende a dejar que el Espíritu Santo hable al alma, descubrir que no se trataba de buscar su voz, sino de convertirse en el lugar donde su voz habita para siempre.